Sí, se ve ahí, profe. Bueno, seguimos. Vamos a ver un poco de esto, de teoría. La idea es poder avanzar más que se pueda en este capítulo. Igual que la vez pasada, podemos la próxima semana, también dejar algunos problemas para la próxima semana. Son muy similares a lo que vamos a ver la otra semana. Entonces, lo que tienen que aprender de este capítulo les va a ayudar mucho para los otros posteriores. ¿De qué trata campo magnético y fuerzas magnéticas? Bueno, al inicio del capítulo les hace ver que los aspectos más familiares del magnetismo son todos esos que se asocian con imanes permanentes. Son los que se atraen objetos de hierro que no son magnéticos. Todos estos, los que ponen ustedes en la refri, eh, también se usan en parlantes, en un montón de cosas electrónicas. Pero la naturaleza en sí de ese magnetismo es interacción entre cargas eléctricas en movimiento. ¿Qué es lo que se necesita para que haya un campo magnético? Una carga eléctrica en movimiento. Entonces, primeras cosas que vamos a ver es que el campo magnético se va a producir cuando la carga se mueve. Si la carga no se está moviendo, entonces no se produce un campo magnético. Que eso es lo que lo hace diferente a las fuerzas eléctricas. Una fuerza eléctrica va a ser una fuerza sobre otra carga, aunque esté en reposo. El magnetismo, bueno, primero, esto fue observado hace muchos años, ya que desde 2500 años, eh, esto ya se estaba hablando, que se vio con fragmentos de minerales de hierro, en un lugar que se llamaba magnesio. Así fue como se fue viendo, bueno, eso. Creo que se me fue el internet, ya volví. Escuchan. Sí, profe. Ok, es que se va y bien, no sé si será el viento, qué será. Ok, les decía que esto del magnetismo surgió hace muchos años como una duda que se tenía y más que todo se observó al inicio con minerales de hierro que estaban magnetizados. Eh, ¿qué es lo que se sabe así de forma muy básica sobre los imanes? Bueno, los imanes son dos polos, un polo norte y un polo sur. Nunca se va a atraer los mismos polos, siempre polos opuestos. Entonces vean acá, digamos, un imán, cuando se pega es porque está juntándose el polo norte con el polo sur del imán. Ustedes han visto que a veces ustedes acercan el imán y más bien se están repeliendo, como que se alejan. Es porque se están acercando desde los mismos polos. Acá donde dice los polos iguales se repelen. Eso es lo que sucede. Nunca va a existir un monopolo, que sí existe un monopolo eléctrico. Usted puede aislar una carga positiva, ¿se acuerdan? Y esa carga positiva aislada pues tenía un campo eléctrico, ella solita. El imán no. Si ustedes parten un imán a la mitad, siempre se va a generar otro imán con dos polos, norte y sur. Nunca vamos a tener un monopolo magnético. Un ejemplo de polos magnéticos y de imanes gigantes es la Tierra. El planeta Tierra tiene dos polos. ¿Por qué tiene polos y por qué funciona como un imán? Bueno, el núcleo
que la Tierra está formado por metales que conducen electricidad y esos metales están en movimiento en el centro de la Tierra, porque están en un estado no sólido, sino como tendiendo a ser líquido. Entonces, ese movimiento de los electrones, de todos esos materiales metálicos que hay en el centro de la Tierra, al estar en movimiento genera un campo magnético, es el campo magnético terrestre. Eh, Normalmente se le ha dado el nombre al Polo Norte, a eso que está allá por Groenlandia, y arriba de Canadá, pero está mal. Ese es el Polo Norte geográfico. Realmente, viéndolo como un imán y sabiendo que las líneas de campo magnético salen del Polo Norte y entran al Polo Sur, nuestra Tierra, el Polo Norte magnético real, está en el sur, donde está Argentina, la Antártida. Por eso el polo geográfico difiere del polo magnético. Eh, Luego, el libro empieza a hablar ya más que todo de la definición de campo magnético. Entonces, habla de esa diferencia, de que en el caso de las interacciones eléctricas lo habíamos visto en dos etapas. Una distribución de carga eléctrica en reposo creaba un campo eléctrico. Entonces, si tenía la carga positiva o carga negativa, ambas me iban a generar un campo eléctrico. ¿Se acuerdan? El positivo generaba un campo eléctrico saliendo de la carga y el negativo un campo eléctrico que entraba. Ahora, en el caso de las interacciones magnéticas, la carga no es la que genera el campo magnético solita, sino el movimiento de la carga. Entonces necesitamos que esa carga positiva esté en movimiento y al estar en movimiento va generando un campo magnético alrededor de ella. Y el campo magnético sí ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga, pero la otra carga también tiene que estar en movimiento. O sea, si yo tengo un campo magnético, digamos que este campo magnético, y hay una carga acá, se genera fuerza magnética solo si la carga se mueve. Eso nos va a ayudar mucho para resolver problemas, sabiendo primero si la carga está en movimiento, pues vamos a calcular la fuerza magnética. Si no, no hace falta y decimos que es cero. Aquí vemos un poquito, más o menos. Entonces, cuando hay un campo magnético, necesitamos de esa velocidad y se genera una fuerza magnética. Eh, ¿qué dicen esas imágenes que están en el libro? Cuando la carga se mueve perpendicular a un campo magnético, ¿se acuerdan que es perpendicular? Forma ángulo de 90. Entonces, vea que el campo magnético va hacia la derecha y la velocidad va hacia abajo. Entonces forman un ángulo 90 entre campo y velocidad. Entonces, cuando esto pasa, la fuerza magnética, que la fuerza es la fuerza que se está generando a la carga que se mueve por culpa de ese campo, esa fuerza se calcula muy sencillo. La carga, esa que se estaba moviendo, la velocidad que tiene esa carga y el campo magnético. Así de sencillo. No hay que hacer muchos productos crudos ni puntos, solo es las tres magnitudes de carga, velocidad y carga. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un ángulo? Vean este otro dibujo. La velocidad ya no forma ángulo 90, sino forma un ángulo cita con el cambio. Bueno, ya ahí hay que considerar ese ángulo. Se calcularía la fuerza de la siguiente manera. La magnitud de la carga. Vean qué es la magnitud de la carga. No tienen que colocar si es negativa o positiva, solo la magnitud de ese valor de carga. La velocidad, eh, en este sentido, sería la velocidad por el campo y el seno de ese ángulo que hay entre velocidad y carga. Esta sería la ecuación para el caso donde la velocidad no forma ángulo de 90, sino que forma un ángulo distinto con el campo. ¿Se entiende estas dos ecuaciones? ¿Hay alguna pregunta sobre eso?
Profe, claro. Ok. Ahí se los pongo para que sepan. Ahorita vamos a ver por qué ese seno es. Ahora, otra cosa, y en este caso nos aliviana un poco el procedimiento porque de una vez ponemos que cuando la velocidad de la carga va en el mismo sentido que el campo, o ya sea sentido contrario, o sea, paralelo o antiparalelo, en todos esos casos es cero. Entonces aquí tendríamos ya sea paralela o antiparalela. Son los casos donde es 0 grados y 180 grados. Claro, porque seno de 0 y seno 180 me va a dar 0. Entonces, esos serían como los tres casos que tenemos cuando vamos a calcular fuerzas magnéticas. Ok, vamos acá. Este sería la ecuación completa. Vean que lo anterior viene porque es de un producto cruz. No sé si se acuerdan cuando hacíamos un producto cruz en física 1, eso era la magnitud de A o la magnitud de B por el seno del ángulo entre los dos. Y que habíamos dicho, el producto, teníamos esto en física 1, el producto cruz de dos vectores paralelos es cero. Claro, porque seno de 0, seno de 180 va a ser. Eh, Esto de la regla de la mano derecha, vamos a tener que sacar un ratito para poder practicarla. Voy a tratar de buscar el material, por el momento no lo ocupamos, pero voy a buscar el material para que lo trabajemos. Ustedes lo traten de entender y la otra semana vemos a ver si se entendió, si no lo volvemos a repasar. La otra semana igual necesitamos aplicar mucho la mano derecha. Ok. Vamos a ver. Ok, otra cosa importante del capítulo es lo que le llamamos líneas de campo magnético y flujo magnético. Las líneas de campo magnético más o menos representan por dónde va el campo magnético, que es más o menos ese dibujo que tenía la planeta Tierra, donde veíamos que salían del norte y entraban al sur. Ven, estas líneas que vamos a ver en los dibujos son las líneas de campo magnético. Aquí tenemos otros ejemplos. En el caso de entre polos magnéticos paralelos, pues esas líneas son líneas rectas. En una espira ya empiezan a girar alrededor de la espira, no sé si lo ven, que va girando alrededor de la espira. En un cable de corriente también gira alrededor del cable. Eso más o menos va dando una idea de cómo va ese campo magnético moviéndose alrededor del cable. Ahora, el flujo magnético es otra variable o otro concepto que ustedes deben de calcular en ejercicios. El flujo eléctrico, ya lo habíamos visto en su pasado, que decíamos antes que cuando la superficie era cerrada, el flujo eléctrico, bueno, era proporcional a la superficie. Habíamos visto que si la carga estaba aquí, en la caja, el flujo pues salía. Y si era una caja cerrada, el flujo quedaba dentro. Ahora, el flujo magnético es algo similar, pero más que todo es algo que atraviesa la caja. Es algo que pasa y atraviesa una superficie. Entonces, es importante ver cómo se relaciona el área de la superficie con el vector del flujo.
hacia dónde se mueve el flujo. Entonces, en este ejemplo que viene acá, más o menos nos ayuda mucho a ver eso. Vean que el flujo va en este sentido. O sea, el campo magnético atraviesa la superficie en este sentido. Pero lo que conocemos como área siempre va a ser perpendicular a la superficie. Va en este sentido. Entonces forma un ángulo en medio de los dos, entre el flujo y el vector área. Ese ángulo nos va a ayudar a encontrar el flujo, que el flujo magnético es el campo que atraviesa la superficie, el área de la superficie, por el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo que hay en medio del campo y del vector área. Sí. Ahorita les pongo unas imágenes para ver más o menos ejemplos. No, aquí no las tengo. Ahorita los vemos sin problema. Un ejemplo. Voy a ponerles un ejemplo acá. Si la superficie es así y el flujo magnético viene para acá, el vector área viene para acá. Recuerden que el vector área es similar a la normal que usamos en la ley de Newton. Siempre es perpendicular a la superficie. El ángulo que hay entre los dos es 180 grados. En estos casos, pues el flujo va a ser eso. ¿Cuánto es coseno de 180? Es 1. Entonces al final el flujo solo es campo por área. En este caso negativo porque el campo va en sentido contrario al vector área. Pero en estos casos no se usa el ángulo. Ya si hay una inclinación, como que la superficie esté así, el vector área estaría acá y el campo viene para acá. Entonces ya hay un ángulo entre los dos, entonces ya habría que utilizar la ecuación del coseno de sí. ¿Está claro? ¿Cuál es el ángulo que voy a usar? Alguien que me diga por ahí. Entonces, alguien que me diga si queda claro, si se entendió, sepan que repita algo. Profe, ¿puede repetir el primer dibujo? No le comprendí muy bien. Ok. Este de acá. El primero que se dibujó, que era como recto el ángulo. Ok, así. En este caso, recuerdan el vector normal, que siempre es perpendicular a la superficie. Ese vector normal tiene la dirección del vector área. Entonces, si la superficie es así, el vector área va a ser de esta manera. ¿Lo ven? Si el campo magnético entra de frente, lleva la dirección contraria. Entonces, el área iría para acá, el campo iría para acá, y el ángulo que se forma entre los dos es de 180 grados. ¿Estamos? Entonces, aplicando la ecuación del flujo magnético, tendría la magnitud del campo, el área, por el coseno de zeta. Usted aplica en la calculadora coseno de 180, eso le va a dar -1. Entonces, en estos casos, el flujo es menos campo por área. Sí. Ahora sí, profe, gracias. Ok. Porque muchas veces se confunde, he visto que se confunden y siempre calculan el campo solo con campo por área. Perdón, el flujo, campo por área. Pero se necesita usar el ángulo cuando hay una diferencia en la dirección del vector área. ¿Ok? Luego de esto, ya finalizando el capítulo, empieza a verse lo que es el movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. Y ahí la idea es poder calcular fuerzas magnéticas que percibe esa partícula y hasta el radio de curvatura. ¿Por qué? Porque hay ciertos aparatos que se usan en la física médica que, que tienen este principio. Si yo tengo, digamos, imagínense acá esta región del espacio donde va a haber un campo. Si ustedes ven esto, ¿qué significa? Problema, ¿vale? Bueno, eso es como una flecha. La flecha va en este sentido siempre, ¿verdad? Esta es la punta de la flecha. El campo magnético lo se representa así en física. Si ustedes ven la flecha es porque el campo magnético va entrando.
O sea, va entrando hacia adentro de la computadora. Eso significaría este símbolo, como la parte de atrás de la flecha. Si ven un punto, en este caso un punto, esto significa que el campo magnético va saliendo hacia ustedes. Entonces, cuando una partícula entra eh, a un campo de estos, esta que está acá, esta positiva, ella va a tener una desviación positiva. Va a tener una desviación que va a depender de si el campo está entrando o está saliendo. Vean acá, el campo está entrando. Y eso hace que entonces la partícula empiece a tener una desviación hasta ese sentido. La fuerza magnética. ¿Sí? ¿Cómo sabemos nosotros hacia dónde va a estar la fuerza magnética? Porque hacia dónde va a estar la fuerza magnética es hacia donde me la va a ir torciendo. ¿Verdad? Ya, ya. Entonces yo ya sé hacia dónde se va a mover. Ejemplo, acá, si la partícula va con esta velocidad, va a haber una fuerza magnética que, vamos a ver, este es diferente porque va a otro lado, esto va hacia la derecha. Habría una fuerza magnética, vamos a hacerlo diferente, no, se me va a escapar del cuadro. Hacerlo igual que este. O sea, imaginemos la que está acá y va para allá. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Ustedes con sus manos señalen ese vector de velocidad con toda la mano. No sé si lo pueden hacer. Como poner su mano, voy a hacerlo aquí en grande. Este es el vector positivo. Eso es lo que estamos viendo. Pongan su mano de esta forma, ¿verdad? En dirección del vector velocidad. Ahora, ustedes giran los dedos como cerrando la mano en dirección del campo. Como el campo es cruz, va hacia adentro. Entonces, cuando ustedes cierran las manos, ¿hacia dónde les quedó el pulgar? Alguien que me diga, ¿en qué dirección? Hacia arriba, creo. ¿Hacia arriba dónde? ¿Hacia afuera de la pantalla o hacia adentro de la pantalla? Hacia afuera de la Digo, pantalla. ¿usted giró la mano hacia dónde? ¿Hacia adentro de la pantalla o hacia afuera de la pantalla? No la pregunta. Iré hacia adentro, profe. Ok, si usted gira hacia adentro, pero la mano derecha es, no les dije eso. Sí. Sí, si usted gira hacia adentro la mano, el pulgar queda hacia acá, no. Es que yo roté todo y muñeca, profe, fue. No, solo tiene que bajar los dedos para cerrarlo. Sí, Ahora sí. ahora. Ok, entonces la dirección de la fuerza magnética va en este sentido. Entonces la fuerza magnética iría hacia acá y estaría girando a la partícula en un círculo. Porque cuando está por acá, pasa lo mismo. Cuando está por acá, pasa lo mismo. Cuando está por acá, pasa lo mismo y hace que gire en un círculo. Esto es lo que se conoce como la regla de la mano derecha. Para este, este problema que son las fuerzas magnéticas. Eh, Entonces, de esa manera, vea que podemos determinar cuál es el radio del círculo que hace cuando entra a esa región con campo magnético y también la fuerza magnética, conociendo la velocidad y el radio. Si fuera el caso que entró a este otro, ya es diferente, porque la fuerza magnética terminaría yendo hacia arriba. ¿Por qué? Sí, hacemos el mismo ejemplo, pero ahora, en vez de girar los dedos hacia adentro, se giran hacia afuera de la pantalla. Entonces, el pulgar quedaría así. Más o menos. Eso es el material que voy a tratar de conseguirles porque para eso sí se ocupa un video muy bien hecho, que se pueda ver la mano, si no voy a intentar hacerse para usarla este, en este tipo de problemas. Profe, en teoría, cuando va entrando,
la dirección puede ser que quede hacia abajo, digamos, y cuando va saliendo quede hacia arriba. Algo así que sí entendí. Sí, sí, pero eso se lo da esta regla. Vamos a ver. Vea el caso este. Si usted pone los dedos viendo hacia ese sentido, el pulgar suyo está de este lado, ¿cierto? Si usted gira los dedos hacia adentro, hacia estas cruces, entonces el pulgar está ahí. Porque la mano está, o sea, la mano aquí tiene los nudillos. Entonces, pues el dedo está acá. Si la palma de la mano está hacia arriba, entonces quedaría el pulgar hacia acá. Pero cuando la palma está así es porque eh, tengo que doblar los dedos hacia afuera de la pantalla porque hay puntos. Entonces ya este signo de esta fuerza magnética cambia hacia el otro lado. No sé si me explico. Sí, ya entendí, profe. Ok, vamos, voy a seguir ya. Esta parte es más teórica, en realidad. Ok, creo que ya volví. Ujú. Les decía que esta parte es un poco más teórica. Hay que entender un poco los equipos que se usan o que se han usado a lo largo de la historia. Eh, Uno de ellos es el selector de velocidad, que lo que hace es tirar un haz de partículas cargadas, no sé si lo ven por acá, en un campo como el que vimos, ¿no? Con puras cruces, que significa que hay un campo hacia adentro. Lo que se hace con el selector de velocidad es, en algún momento, poder ir viendo cómo va variando las fuerzas eléctricas y magnéticas, porque lo que hace es tratar de, ese campo eléctrico, tratar de desviar la partícula de línea recta. Eh, de ahí, lo que llegaron a hacer los científicos fue a poder determinar una relación entre campo eléctrico y campo magnético, que era esa. Y esta relación les va a ayudar mucho también para hacer problemas, porque muchas veces tenemos el valor del campo eléctrico, tenemos la velocidad de la carga y con eso podemos determinar cuál es ese campo que se está generando y nos puede ayudar a resolver el flujo magnético u otras variables. Luego está el experimento de electrón sobre masa de Thomson, que fue por ahí del siglo XIX, y él lo que trató de medir fue la razón que hay entre la carga y la masa del electrón. Entonces ya es como un artefacto bastante complejo, donde también se dispara un haz de partículas y hay un campo magnético. Luego hay una desviación y con base a esa desviación se calcula la masa del electrón. Así fue como se calculó más o menos la relación entre la carga y la masa del electrón. ¿Qué ecuaciones son importantes acá? Pues la velocidad de la partícula que va a ser disparada, que va a ser la raíz de 2 por la carga del electrón, el voltaje que se esté usando y la masa del electrón. Aquí podemos ver más o menos cómo se ve ya en una vista un poco más diferente. Y aquí hablamos de velocidad de deriva del electrón, la fuerza, este sentido, y el campo. Vean que es lo mismo que hicimos con la partícula que entró al campo, con base a lo que se observa de la partícula, el radio, y todo lo demás, podemos determinar hasta la masa. Lo pueden tratar de leer ahí con cuidado. Yo voy a compartirles también videos de estos experimentos, como un espacio ahí para que vean documentales y vean cómo fueron funcionales. Luego ya el capítulo habla de la fuerza en un conductor de corriente. Entonces, si yo tengo un cable, dentro de ese cable hay una corriente,
una corriente sería un flujo de electrones. La fuerza magnética va a estar dada por la corriente, la longitud del cable, el producto cruz y el campo magnético. Pues, esto lo vamos a hacer en problemas, ojalá vamos a hacer varios. Esto también se va a volver a utilizar en el otro capítulo. Acá, ¿cómo se llama? Muchas veces al ser un producto cruz, vuelve a ser la misma corriente, la longitud del largo, el campo magnético y el seno del ángulo. ¿De cuál ángulo? Del campo y la longitud. Si el elemento corriente es este y el campo magnético le pasa por acá, la longitud es este, entonces este va a ser el ángulo. ¿Lo ven? Necesitamos la corriente que pasa por el cable, la longitud del cable, el ángulo entre la dirección que va el campo magnético con el segmento, y ya con eso puedo determinar cuál es la fuerza magnética que ese campo magnético ejerce sobre ese cable que tiene. ¿Me entendieron eso? Lo último que dijo me costó un poquillo entenderlo. Ok. Voy a hacer ahora unos problemitas para avanzar con este capítulo. Eso sería como toda la parte de teoría que les quería decir. Dame un chance para nada más compartir el OneNote otra vez. Ok, vamos a empezar. Dame un chance para ahora buscar algunos problemas. En este caso sí voy a salir. Capítulo 27, de verdad. Eh, dos. Ajá. Vamos a copiarlo para ponérselos ahí. Este es el que vamos a hacer. Vean lo que dice. Una partícula con masa de 0,195 gramos lleva una carga de tanto, menos 2,50. Se da a la partícula una velocidad horizontal inicial al norte con magnitud de tanto. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección del campo magnético mínimo que mantendrá la partícula en movimiento en el campo gravitacional terrestre en la misma dirección horizontal hacia acá? Bueno, los datos, una masa,
0,195 gramos. Una carga de menos 2,50 por 10 a la menos 8 coulombs. Y una velocidad de 4,0 por 10 a la 4 de segundo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Norte, sur, el este. ¿Hacia dónde va la partícula? Hacia el norte, decía. Sería la dirección de la partícula. ¿Ya? El campo magnético ¿hacia dónde iría el campo magnético? Alguien que me diga. Supongan que esa luz a los vientos es la superficie de la Tierra. Y la velocidad va hacia allá. ¿Hacia dónde? ¿Cómo tendría que dibujar aquí el campo magnético? Alguien me diga, izquierda, derecha, puntos, cruces. Es el campo magnético terrestre. En puntos. Profe, si estás hablando, no se te escucha. Oh, ya, ya, ahora sí. Que Disculpen sí. ahí. El campo magnético mínimo que mantendrá la partícula en movimiento en el campo gravitacional terrestre. Para que esto pase y no, o sea, no me ocasione un problema y no me detenga la partícula y demás, la fuerza magnética va a tener que ser igual a la fuerza gravitacional, m por g, terrestre. Entonces, la ecuación de la fuerza magnética, ustedes la habían visto, es la carga por la velocidad por el campo. Y bueno, la de la terrestre, pues m por g. Entonces, al final, el campo magnético que necesito, nada más es m por g entre u por velocidad. Claro, porque vamos a tener que, sea donde sea, esté el campo magnético, es perpendicular a la velocidad, entonces al final el campo se reduce solo a esta ecuación. Si no usamos ceros, ceros. Entonces, el campo magnético que necesitamos para que la fuerza magnética sea igual a la gravitatoria es de 0,195 por 10 a la menos 3 kilogramos, que es lo que pesa, bueno, la masa que tiene la partícula. Vea que hay que pasarlo a kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, entre la carga, que ahí me dijeron que en la ecuación, ¿se acuerdan? Que esto era un valor absoluto, entonces solo pongo el 2,50 por 10 a la menos 8 coulombs, y todo esto por 4,0 por 10 a la 4 sobre segundo. Eso me da un campo de 1,91 décimas. Y creo que acá, bueno, estamos bien con el campo, sí.
hasta el momento. ¿Estamos bien con el campo? Jacqueline. Profe, una consultita. Es que, bueno, yo llegué un poquito tarde, pero la pregunta es la siguiente. El viernes nosotros tuvimos tutoría con usted. ¿También se puede dar los viernes o no? Eh, en ese caso fue porque no se pudo los martes, pero normalmente Ah, serían los bueno, sí. martes. Sí, Ah, bueno, está bien. Gracias. sí. Bueno, ok. ¿Todo bien con el cálculo del campo? Sí, profe. Ok. Aquí yo creo que cometimos un error cuando me dijeron la dirección del campo. Eso todavía no lo vamos a saber porque en realidad esto lo estamos viendo desde arriba, ¿verdad? Si lo viéramos, qué sé yo, en la Tierra, sí sería la Tierra, estaría la partícula, ella se va, digamos que moviendo al norte. Hay una fuerza magnética, no, perdón, una fuerza gravitatoria hacia abajo. Lo que estamos tratando de ver es el campo que hay cuando aparece una una fuerza magnética, perdón, que contrarreste la gravitatoria y haga que la partícula flote, porque eso es lo que está pasando. La partícula flota, está levitando y va en sentido hacia el norte. ¿Lo ve? Por eso fue que igualamos eso. Fuerza magnética igual a gravitatoria. Vean acá. Se da a la partícula una velocidad inicial hacia el norte. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección del campo que mantendrá la partícula en movimiento en el campo gravitacional terrestre en la misma dirección hacia el norte? O sea, que la mantenga ahí en movimiento sin que se caiga. Eso fue lo que hicimos. Entonces, más bien, viéndolo ahora desde arriba, como está este diagrama, el punto aquí más bien representaría, eh, o sea, la fuerza magnética, ¿verdad? Porque sería que va saliendo hacia nosotros o va hacia arriba. Esa es la flecha iría así. Estamos, ¿está claro por qué la fuerza magnética va en esa dirección? Sí, profe. Ahora, agarren su mano derecha y pongan su pulgar en la dirección de la fuerza magnética. O sea, sería el pulgar como saliendo de la pantalla. Y las manos tienen que señalar la velocidad. Estamos, ya la tienen así la mano. Ahora giren los dedos. ¿Hacia qué dirección se giraron los dedos? ¿Hacia el oeste o hacia el este? Profe, se me hizo un colocho con la mano. Ok, pongan la mano, voy a traer si lo puedo dibujar. Tengo la fuerza magnética, entonces, y tengo la velocidad hacia allá. Pongan las manos hacia arriba. Vamos. Pero si ustedes la ponen así, el pulgar queda así. Entonces significaría que la fuerza magnética, que es lo que ustedes señalan la fuerza magnética con el pulgar, iría hacia allá. Y esto está mal, ¿verdad? Tampoco la pueden poner así porque estarían diciendo que la fuerza magnética va hacia la izquierda. ¿Hacia dónde es la fuerza magnética? Es un punto, o sea, va hacia arriba saliendo. Entonces tienen que girar la mano de forma que el pulgar quede aquí. No sé cómo dibujar así. Y los dedos quedarían como de este lado. Sí, está raro, sí. No sé si me entienden. Sí, o sea, quedaría un dedo acá. Ese es el pulgar, yendo hacia afuera. Luego aquí tendríamos a los demás dedos. El dedo índice, este dedo. Y si no, es un poco extraño, ¿no? Aquí quedaría la palma, ¿no?
¿Lo ven? Sí. Ahora sí, algo así. Entonces, esto me estaría ahí dando la dirección de la fuerza magnética, que es hacia afuera, hacia arriba la velocidad. Y entonces, la única forma que tengo yo para girar la mano es en este sentido. Eso me quiere decir que la dirección del campo magnético tiene que ir hacia allá. Tiene que ir hacia donde yo giro los dedos. ¿No? ¿Queda claro? Más o menos. Sí, ya quedó claro, entonces iría al oeste. Hacia el oeste. Iría hacia- Correcto. Ok, denme un chance para buscar otro problema. Voy a hacer el 21, 27.4. Voy a copiarlo aquí, que lo vean ustedes. Estaría. Este sería. Dice que la masa de la partícula en este caso es de 1,81 por 10 a la menos 3 kilogramos. La carga de la partícula es 1,22 por 10 a la menos 8 coulombs. Y la velocidad es de 3,0 por 10 a la 4 metros sobre segundo. J. Quiere decir que si hacemos un eje de coordenadas, ya aquí los ejes de coordenadas, muchas veces hay que incluir el eje Z, tercera dimensión. Una forma de dibujarlo de esta manera. Se lo dice mal, este es el J. Aquí se dibuja el I, el I, y aquí el J. Y el K, menos K sería como hacia adentro de la pantalla. ¿Estamos? Entonces dice, la velocidad va en J. Entonces la velocidad, ya, sí, ya la velocidad. Y el campo, vea que tiene dos coordenadas. Ve que encontrar las magnitudes y dirección de la aceleración de la partícula producida por un campo magnético. Tiene una en I. Solo otro color. Tiene una en I. Y tiene una en J. O Y. Eso es todo lo que tenemos. Vamos a encontrar entonces el campo magnético. Bueno, tal vez como preguntan por la aceleración, uno se pregunta, pero ¿qué hago yo con la aceleración? ¿Cómo la voy a encontrar? Bueno, la aceleración, ustedes saben que la sumatoria de fuerzas que hay en esa partícula va a ser la masa por la aceleración. Y como es una partícula con una masa tan pequeña, casi que toda la fuerza está concentrada en la magnética, como en la gravitatoria. Entonces, la sumatoria de todas las fuerzas las podemos considerar como la magnética. Entonces, la fuerza magnética entre la masa me va a dar el valor de la aceleración. Pero no tengo la fuerza magnética. La fuerza magnética es una ecuación que vimos que de la carga por la velocidad, tenemos carga y velocidad, el producto cruz con el campo. Entonces tampoco tengo el campo. Por eso es que primero lo que vamos a hacer es encontrar
Bueno, sí tengo el campo, de hecho. No sé si lo tengo, de hecho, tengo las dos componentes. Entonces, vamos a calcular la fuerza magnética y con la fuerza magnética encontramos la aceleración. ¿Qué hay que hacer con la fuerza magnética? No es un valor de campo magnético, un solo eje. Hay que hacer el producto cruz, sea como sea. O sea, hagámoslo. Tenemos la carga, que son 1,22 por 10 a los 8 coulombs. La velocidad es 3,0 por 10 a la 4 metros sobre segundo. Y importante, hay que colocarle el J, el vector unitario. Eso nos va a ayudar para hacer el producto cruz. Luego acá hacemos el producto cruz. Y tendríamos del otro lado los campos magnéticos. Los campos magnéticos son 1,63 teslas en I más 0,980 teslas en J. Entonces, esto se multiplica con esto y esto con eso. ¿Se acuerdan de los productos cruz? Cuando multiplicamos I cruz I, va a ser J cruz J, va a ser K cruz K, va a ser. Sí, entonces vean que cuando multiplique esa velocidad con este campo en J, como los dos están en J, me va a dar 0. Entonces prácticamente solo hay que multiplicarlo con 1,6. Vamos a ver. ¿Y qué me quedó en los vectores unitarios? J cruz I. ¿Alguien se acuerda qué es J cruz I? Bueno, y hagan este cálculo y me dicen cuánto les da para esa fuerza magnética. Profe, me dio 5,9658 por 10 a la menos 4. Voy a dejarlo así. ¿Y qué dirección sería? Menos K. Estamos. Entonces, la aceleración da 5,97 por 10 a la menos 4 newtons, entre la masa son 1,81 por 10 a la menos 3 kilogramos, todo en menos K. Eso les debería dar más o menos 0,33 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué dirección? Está. Entonces, en nuestro dibujo, la fuerza magnética tendría que ir más o menos en esta dirección. Esto para acá. Profe, disculpe que lo interrumpe. Es que no Ajá. me acuerdo mucho. ¿Por qué menos K? Eso, bueno, pueden buscar en el capítulo. Es también regla a la mano derecha. Vamos, yo tengo acá J, acá tengo I, aquí tengo K, J, aquí tengo menos I. Entonces, ustedes están haciendo un producto cruz de ¿cuál era? J cruz I. Entonces, J, ponen los dedos señalando J y los doblan hacia I. Ya entendí. Gracias, profe. Y el dedo hacia allá. ¿Lo ven?
porque tienen que doblar hacia ahí. Pues cuando doblan los dedos, el pulgar queda hacia menos K. Pues sigue siendo la regla de la mano derecha. Por eso se usa acá, porque esos son productos cruz. Y listo, ese sería el valor de la aceleración. Y ubicándolo en el diagrama sería en este. Sí, Sí, profe, gracias. ok. Se va entendiendo, entonces. Bueno, vean que muchas veces les va a tocar hacer productos cruces, productos puntos. Entonces sí sería bueno que repasen bastante eso para que no les cueste. ¿Qué más podemos hacer? Sí, cuatro. Ok, vamos con este problemita del 30. Ejercicio 35. Voy a copiar el video. Para aquí. Estaría. Este. Hay que determinar las fuerzas magnéticas que se generan en cada uno de estos cables. Está este de acá, este otro de acá, como si fuera este otro. Entonces, primero, los datos que nos dan, vamos cable por cable, tal vez. Bueno, para todos los cables, la corriente es de 4,50 amperios y el campo magnético es constante de 0,240 pascals. ¿Cuál era la forma de la fórmula para la fuerza magnética de un cable? Es esta. I, L, plus. Entonces, vamos primero con el cable que está acá. ¿No? Bueno, el pedazo que está acá y este pedazo que está acá. Todo eso tiene una longitud de ¿cuánto? De 60 centímetros. Entonces, para la fuerza magnética que hay ahí, porque, bueno, sí, pueden hacer solo un pedazo y luego el otro. Lo que pasa es que no sabemos cuánto mide cada uno por separado, pero sí sabemos que dentro de ese cuadro está el campo magnético, que no le importa, porque afuera no, porque no hay campo magnético. Este pedacito y este pedacito están recibiendo el mismo campo magnético, por lo tanto puedo trabajarlo como uno solo de 60 centímetros. La corriente son 4,50 amperios, para usar ya la fórmula. Los centímetros de la longitud hay que usarlo de esta manera, 60 por 10 a la menos 2 metros. Luego tendríamos que hacer el producto cruz, pero yo les dije a ustedes, cuando el campo magnético y el vector, en este caso, longitud, formen ángulo de 90, ¿sí? Este y este. Entonces, la ecuación se cita de 90 grados. La ecuación se convierte solo en ILP. Si ven que el ángulo es de 90 grados entre longitud y campo, ven que esta es la longitud y el campo va entrando, entonces van perpendicular. Pondría entonces 0,240. Eso me da una fuerza magnética de 0,648 minutos. Ahora la cosa es la dirección. Hay que dar la dirección. Entonces, recuerdan, en esta otra, es también regla de la mano derecha, tienen que poner los dedos, la mano, en dirección a la longitud.
Esa dirección, vamos a ver si lo puedo hacer acá. Sería hacia allá, ¿verdad? Si ustedes ponen la mano así y los dedos giran hacia afuera, porque el campo va saliendo, ¿hacia dónde me estaría quedando la fuerza magnética? ¿Alguien que me... No, o sea, Lo puedo dibujar diferente, profe. voy a tratar de ayudarles un poco. Ese es el cable. El de L va hacia allá, ¿verdad? Tengo que los puntos vienen siendo, voy a hacerlo en 3 dimensiones. Iría hacia acá y menos iría hacia acá y menos otra hacia acá. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que el de L va hacia allá. Hacia allá tengo que poner la mano. Entonces la mano más o menos se pone. Hay dos formas de poner. Una, de esta manera con la palma aquí y entonces el pulgar queda hacia arriba. Pero de esta forma, bueno, sí me sirve porque diría entonces que el campo iría en esta dirección, porque las palmas estarían señalando hacia afuera, ¿verdad? Sí, recuerden que esto es una flechita, ahí viene la cruz. Entonces estaría saliendo, si lo pongo así. La otra forma de poner la mano es con los nudillos hacia arriba. Y el pulgar, bueno, creo que puse mal la otra mano, ¿verdad? La mano derecha, el pulgar quedaría hacia acá. Si pongo la palma hacia arriba, ¿verdad? Y en la otra, si pongo los nudillos hacia arriba, el pulgar me quedaría aquí. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la que tengo que poner para que entonces el campo magnético sea como el dibujo puntitos? Esta de acá, ¿verdad? Para poder que la mano salga hacia afuera. Entonces significa que la fuerza magnética iría hacia. Sí, aquí pondríamos el J. Y acá, entonces la fuerza magnética haría así. Me dicen si queda claro eso. Sí, profe, quedó claro. Aunque la ¿Ok? manita abajo me confundió porque los dedos, si es mi derecha, los dedos quedarían para el otro lado, ¿no, profe? ¿Me escuchan? Sí. Ahorita sí. Ok. Ok. Esta a la derecha. ¿Cómo? Para el otro lado. Profe, es que digamos, poniendo mi mano derecha así, en mi, no me da dirección. Tendría que ser como, para que sea la palma, o es la palma viendo hacia la computadora, la palma viendo hacia mí. Ah, ok, ponga la palma viendo hacia usted. ¿Hacia dónde le queda el pulgar? Hacia arriba, profe. La palma viendo hacia Hacia mí, la arriba. derecha me queda hacia arriba. ¿Y hacia dónde está señalando los dedos? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Izquierda. Ah, ok, pero tiene que señalarlos hacia la derecha porque vea el dibujo. La corriente va hacia la derecha. Me puedo revisar yo.
Profe, es que si lo hago con señalando hacia el otro lado, le doy la palma hacia la compu. O sea, que los nudillos queden viendo hacia uno. Ajá. Ah, pero puede señalar hacia el otro lado, nada más que tuerce la mano. O sea, intente señalar con su mano derecha, con la palma hacia afuera, pero viendo hacia la derecha. Hay que torcer un poco la mano. Es, ah, tengo que practicar mucho eso, profe, la Sí, regla de la mano. sí, imagínense que aquí la mano estaría como torcida. ¿Sí? Porque también él puede hacerla para acá, viéndola para allá. Sí, claro, si la hace para allá, igual le queda así. Voy a tratar de mandarles videos sobre eso. Y claro, ya ahí yo tendría todo la fuerza magnética que se produce en estas dos varillas de acá. La otra, pues nada más es lo mismo, 4,50 amperios, por la longitud que ahora serían 30 por 10 a la menos 2 y por el mismo campo. Lo único que va a cambiar, pues, es la dirección, porque si la otra es más sencilla para ver la dirección. Hagámosla y ya con esto finalizamos. Sería 4,50 amperios por 30 por 10 a la menos 2 metros por 0,243. Eso les da 0,724, no, perdón, 0,324 minutos. Y la dirección, pues la varilla es esta, va hacia arriba, bueno, la velocidad o la corriente o la longitud. Entonces, el campo es así. Si ustedes ponen la mano para poder sacarla hacia la pantalla, la única forma es de esta manera. Entonces, la fuerza magnética iría hacia allá. Pues, los resultados serían. Sí, Sí, profe. ok. Entonces, ya la fuerza magnética total, nada más es hacer, porque vea que una quedó en X y la otra quedó en J. Entonces, nada más poner la que estaba en J, 0,648, 0,6 al cuadrado más esta 0,324 newtons al cuadrado. Todo esto en raíz y eso me da una fuerza magnética de 0,724 newtons. Y listo. Eso sería ese problema. Eh, Voy a dejarlo hasta acá, estos problemas. La próxima semana nos toca el capítulo 28, que vamos a ver esto mismo, nada más que aplicado ya a espiras, a cableados. Entonces vamos a volver a repetir mucho de lo que vimos hoy.
de esa FEN desconocida y las corrientes que pasan por el circuito.